8 de la mañana con 48 minutos, el plan de emergencia habitacional continúa generando expectativas debido a la crisis de vivienda que se vive actualmente en nuestro país. Se estima que existe una carencia de cerca de 650.000 hogares. Vamos a profundizar en este tema y además también el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Vivienda. Precisamente conversamos con su ministro, Carlos Montes. ¿Cómo está? Buenos días, ministro. Buenos días, Viviana. Aquí estamos muy bien, gracias. Ministro, el desafío no es menor, se habla de al menos 260.000 viviendas y le hago la pregunta de cuáles son los planes, porque entiendo que además también hay una problemática, una urgencia, el mayor, podríamos decir, anhelo de cualquier familia es precisamente la vivienda, la casa propia en algunos casos, pero también acá el gobierno maneja algunas otras alternativas, como es también a través del arriendo. Bueno, mire, en primer lugar, yo quiero reiterar lo que usted dice. Estamos frente a una situación de déficit muy fuerte. 650.000 no podemos decir con precisión porque no tenemos censo desde 2017. Los demás son estimaciones. Bueno, resulta de que frente a esto, tanto una ley como el presidente Gabriel Boric han planteado la necesidad de un plan de emergencia. ¿Por qué un plan de emergencia habitacional? La primera razón es para darle jerarquía al tema, o sea, ponerlo en el centro de los esfuerzos que hace el país. En segundo lugar, para ordenar la acción pública y tratar de coordinarnos, porque esto rebalsa a un ministerio. Y en tercer lugar, porque creemos de que es muy importante convocar a todos, a los empresarios, a los dueños de suelo, a las empresas constructoras, en fin, a la sociedad entera a contribuir, a colaborar en enfrentar esto. ¿En qué consiste el plan? El plan, lo fundamental es que son en primer lugar, es que hay nuevos caminos para acceder a la vivienda. Planteamos 10 caminos para acceder a la vivienda. En segundo lugar, la configuración de un banco de suelo público. En tercer lugar, cambiar las tecnologías de las viviendas, ir cambiando y modernizando. En tercer lugar, esto tiene que ver con repasar todos los trámites para cortarlo, porque hay cosas larguísimas. En cuarto lugar, se trata de organizar la participación de la sociedad y de la comité, y, en fin. Y finalmente, se trata de buscar otras fuentes de financiamiento, no solo las presupuestarias. Y en eso es lo que estamos trabajando. Lo que más llama la atención es esto de los caminos para acceder a la vivienda. Uno de ellos es el arriendo, que son 20.000 soluciones dentro del plan. 20.000 es lo que se comprometió el presidente en su campaña. 20.000 de vivienda pública con un precio razonable. Ministro, cuando hablamos del déficit y de la problemática de la falta de vivienda, también sabemos que acá hay familias que han esperado años, entonces es interesante conocer los criterios de a quiénes se les va a dar la prioridad y además qué diferencia puede haber, por ejemplo, en una posibilidad que esté a través del arriendo y otra que sea la vivienda propia, depende de las características de los lugares donde esas personas están habitando, ¿por dónde van a pasar esos filtros? Mire, la prioridad en los distintos programas, de los que vienen de atrás o de los nuevos, tienen distintos ejes. Hay una de las prioridades que se llama el DS49, que depende de la organización de los propios comités que postulan, y por lo tanto que tienen posibilidad de llegar a la vivienda a través de ese camino. Hay otro camino que es el que estamos abriendo ahora, que es la ejecución directa del Servio de Vivienda. Esto tiene que ver con muchas familias que han obtenido el subsidio, pero no logran comprar vivienda porque las viviendas están más caras que el subsidio y no reciben crédito por distintas razones, y ahí esperamos llegar a 28.000 familias en estos 4 años. Está también a los trabajadores, que los trabajadores de las empresas, que hay un camino para llegar directamente como trabajadores. Está también el camino de la vivienda rural, que estábamos con bastantes problemas en el programa que venía, lo estamos corrigiendo de tal manera de responder a esa necesidad. Estamos también con realidades locales, regionales, o sea, en el caso de Iquique, de Tarapacá, hay una gran preocupación por la autoconstrucción, y estamos empujando la autoconstrucción ahí. En fin, hay distintos caminos. Uno de los cuales es el arriendo, porque hay familias que en el camino hacia la vivienda propia pasan por el arriendo. De hecho, la resolución del arriendo de vivienda de propiedad pública tiene un periodo máximo de vivir ahí, que son creo que 8 años. O sea, hay procesos de
de tratar de llegar a la vivienda por distintos caminos, no tener caminos tan estandarizados, porque antes teníamos fundamentalmente dos que funcionaban y esperamos que los demás agarren vuelo y realmente representen una alternativa. Claro, y para cerrar ahí el tema del arriendo, en esta idea de diversificar todos los caminos, esto implica, por ejemplo, y entiendo que hay una situación en particular de comprar un edificio y eso se financia a través de municipios, gobiernos regionales, eso es algo distinto a lo que conocíamos hasta ahora. Estamos comprando un edificio porque el precio nos parece razonable y ese es un edificio nuevo y además es de tecnología nueva y esperamos con eso responder en Concepción a necesidades tanto de arriendo como también a necesidades de estas familias que han logrado el subsidio pero no logran encontrar casas de ese valor. Ministro, quiero llevarlo a un tema de la contingencia, pero en particular en torno a sus competencias, a su área que tiene que ver con la vivienda y sobre todo a que en el texto de la nueva Constitución, tal vez donde han circulado las mayores noticias falsas o fake news, como se le denomina, está precisamente en este tema. Y una de ellas, que imagino que usted también habrá escuchado, tiene que ver con que las viviendas no puedan ser heredables. ¿Por qué cree usted que en particular, o lo que tiene que ver con la cantidad de viviendas que puede tener una persona, es en este ítem donde están tal vez los mayores temores? ¿Y cómo analiza también usted lo que propone el texto constitucional en este tema en particular? Mire, en general yo creo que el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad existen muchas constituciones. Esto no tiene mayor novedad, lo que pasa es que Chile no lo tenía incorporado dentro de su conjunto de derechos sociales, a pesar de que Chile estaba en tratados internacionales que lo consideraba, por lo tanto era una responsabilidad. Tener un derecho no significa que uno tiene inmediatamente la respuesta, porque esa es la confusión que hay. En Chile hace mucho tiempo tenemos derecho a la educación, neutralizado por la Constitución del 80, por varias otras medidas, pero hay derecho a la educación. Eso no significa que nadie va a obtener un título a partir de eso. Lo mismo que el derecho a la salud no significa que va a tener soluciones a todos los problemas de salud que tenga. Pero hay un derecho, ¿por qué? Porque la sociedad busca organizarse, busca darle una prioridad al Estado para responder a eso con prioridad, como alguna responsabilidad pública. Y yo quiero aclarar eso. En segundo lugar, esto que se dice que no son heredables es un invento comunicacional en función de una gente que se acostumbra a hacer las cosas de esa manera, mintiendo e inventando. Se dice que no hay posibilidad de heredarlo, también se dice que no habría derecho a la vivienda propia, y mucha gente cree estas falsedades. Y la verdad es que ni lo uno ni lo otro tiene ninguna base. En Chile y en todo el proyecto de Constitución está establecido el derecho a propiedad en muchas partes, de distintas maneras. Por lo tanto, eso no tiene fundamento. Yo creo que sería bueno que los que sostienen eso lo explicaran alguna vez, pero más bien, como le llaman, una fake news que busca que se instale en la opinión pública que no está muy informada. Claro, porque no estamos ni siquiera hablando de interpretación, como puede ser en algunos aspectos, en algunos artículos, donde efectivamente hasta los abogados más entendidos en la materia hacen un análisis. Aquí más bien ha circulado un tema que muchos convencionales también dicen que se les ha insistido en algunas actividades públicas, que hace este punto en torno al tema de la herencia. ¿Por qué cree usted que se ha puesto eso como una de las noticias que mayormente ha circulado? No sé si tiene también alguna información por qué surge esa duda en particular, o de frente a una que ni siquiera es duda. O sea, ¿por qué surge esa información que no es real? No sé, habría que preguntarle a los que transmiten eso, pero quizás se hace una confusión con el DFL2, que no tiene que ver con la Constitución, que se puso restricciones y se termina. Puede ser también con que el que tiene una vivienda pública con apoyo público solo se lo puede vender a otra persona con apoyo público, de tal manera que no salgan los especuladores a comprar viviendas sociales. En fin, hay medidas de esa naturaleza, pero que no tienen nada que ver. La vivienda va a seguir siendo propia, y yo soy un convencido que los sectores más bajos ingresos, la vivienda propia es fundamental para su vejez, es fundamental dado el mercado de la vivienda especulativo que tenemos, el mercado de arriendo, y es fundamental también porque le gusta dejar algo para su familia. Entonces esto es fundamental. Que en el camino a la vivienda algunas familias pasen por el arriendo, bueno, eso está bien, o sea, es una alternativa. Chile no es Europa. En Europa lo fundamental son los arriendos como parte de la política pública. Nosotros no estamos en condiciones de hacer eso porque no tenemos ni la historia. Si
Si producto del desarrollo de las cosas avanzar en esa línea, podría tener un porcentaje mayor, pero acuérdese, de 260.000, la política y el programa del plan es que son solo 20.000. Claro. De arriendo. Ministro, y otra discusión en torno al nuevo texto está en la consideración de una vivienda digna. Bueno, el artículo es bien claro, dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Y después también, de inmediato, está también el derecho a la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos entender o cómo se aterrizarían estos conceptos en particular? Porque ahí se ha puesto otra discusión en torno a cuáles son los parámetros para considerar una vivienda digna, en este caso, como lo establece la nueva Constitución. Mire, la vivienda digna es que las familias que son de distinto tamaño, de distintas características, tengan posibilidad de desarrollar su vida. Tiene que ver con el interior de la vivienda, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con la parte de la ciudad donde se está, que tenga acceso a ciertos servicios, en fin, son un conjunto de otras condiciones que debe tener la vivienda. No es solo dentro de la vivienda, es también los entornos. ¿Qué ocurre? ¿Esto significa que todas las viviendas tienen que ser iguales de tamaño? No. En las mejores políticas públicas, incluso en la historia de Chile, la vivienda va respondiendo al tamaño. O sea, en la época del presidente Allende había vivienda de 40, 60 y 70 metros, porque dependía del tamaño de la familia. Aquí no tienen por qué ser todas iguales. Sin embargo, hay una base de metros cuadrados que debe tener la vivienda para poder estar una familia de 4 personas. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por todas las reacciones que han surgido a la definición tomada el día viernes por el presidente Gabriel Boric. Algunos hablan de una definición táctica, pensando en la posibilidad de que el rechazo pueda ganar y qué ocurriría ahí, y de entender que, por lo menos en la posición del gobierno, el proceso continúa más allá del rechazo que se puede hacer al propio texto. ¿Cómo lo analiza? Porque también hay algunas voces, y que sobre todo fueron las más críticas, que vienen desde la misma izquierda, que más bien hablaron hasta algunos convencionales de traición, que esto finalmente podía debilitar el apruebo. ¿Cuál es el análisis que hace en torno a esa decisión comunicada el día viernes? Mire, hay personas muy negativas que solamente pueden mirar las cosas desde el peor ángulo. Y todas esas referencias, esos epítetos respecto a esta propuesta y planteamiento del presidente, yo creo que no fueron muy reflexivas, no se entiende que es parte de un bloque político más amplio y no se asume que el presidente de la República es el presidente de la República y por lo tanto tiene la responsabilidad de ponerse en distintos escenarios y responder a distintos escenarios. Yo creo que el presidente ha hecho referencia a una realidad bien concreta. En caso que ganara el rechazo, él dice: aquí hay un mandato del pueblo de hacer una nueva constitución bajo ciertas condiciones. Y él dice: si se rechaza hay que volver a ver cómo se cumple ese mandato del pueblo chileno. Y yo creo que eso es algo serio y algo que hay que tenerlo presente. Yo espero que no sea ese el escenario que enfrentemos, pero un presidente de la República tiene que asumirlo. Y en ese sentido, creo que todos debemos apoyar muy claramente la propuesta o la idea o el escenario que contempla el presidente de la República. Eso sí implicaría que el 5 de septiembre, pensando que si efectivamente ganara o triunfara el rechazo, seguiría vigente la actual Constitución, la Constitución del 80. Hoy se vota durante esta jornada precisamente ir reduciendo los altos quórum que históricamente ha tenido la reforma, o sea, la posibilidad de hacerle reformas a la actual Constitución. A su parecer, ¿se le debiese rebajar a los 4/7? Y también, ¿cómo analiza la propuesta que ayer se presentó por el Partido Socialista, que incluso va un poco más allá? Mire, yo creo que hoy día, cuando estamos a punto de aprobar una nueva Constitución, aparece en la propuesta de algunos que no les parece, la nueva Constitución, de decir: bajemos, facilitemos el cambio de la actual Constitución y por lo tanto bajemos los quórum. Yo creo que es legítimo plantearlo, pero claramente eso no es para una nueva Constitución, eso es para reformar aspectos de la actual, dentro de lo que se está planteando. En el caso específico de los senadores socialistas, la propuesta, es decir, no tiene sentido que para cambiar la Constitución haya tantas barreras, porque usted comprende que incluso los 4/7 significa que en la actual composición de la Cámara de Diputados y del Senado, eso significa que los que hoy día intentan una nueva Constitución no van a ser mayoría, hay capacidad de bloquear eso por parte de la derecha. O sea, ¿le parece la idea de ir más allá de los 4/7 entonces, que es la propuesta surgida ayer desde el socialismo?
Sí, a mí me parece que la propuesta que viene en la nueva Constitución al respecto es una propuesta bastante equilibrada, bastante seria. Respecto a ahora, el no tener quórum tan alto para todo esto, yo creo que es una buena dirección. Ahora, pensando en un aspecto más bien pragmático respecto a lo que puede ocurrir efectivamente si es que no se logra reducir estos altos quórum que tiene la actual Constitución, ¿se debiese igual, más allá de esta propuesta, por ejemplo, por parte de los parlamentarios socialistas, votar los 4/7 hoy? ¿Estar a favor de ello? Viviana, yo en este momento no estoy de parlamentario, no soy senador, fui mucho tiempo parlamentario, pero eso lo decidirán en su propio análisis los parlamentarios. Yo prefiero no responder esa pregunta. Ahora sí, ¿cuál es su opinión en torno a lo planteado por el presidente de también decirle a los sectores que están en el rechazo que no tienen ninguna propuesta en concreto respecto a lo que significa y lo que usted también planteaba en el inicio de esta conversación, que el proceso debe continuar, más allá de lo que pueda significar el triunfo del rechazo, que lo que implica, podríamos decir, normativamente es que siga vigente la Constitución del 80. Entonces, ¿cómo también ve ese emplazamiento que se le hace a aquellos sectores que están en esa posición? ¿En qué va a pasar precisamente a partir del 5 de septiembre si es que eso llegara a ocurrir? Bueno, yo creo que el análisis que hace el presidente es claro. O sea, ante la ausencia de un triunfo del apruebo, que creo que es altamente probable que ocurra, ante esa situación, la verdad que el mandato que se dio en el plebiscito por el 80% de los chilenos, cerca del 80%, es una nueva Constitución. No es volver a lo que veníamos antes, que son pequeñas reformas parciales, pero la lógica general del país, la lógica general de la marcha del país se mantendría como estaba. Por eso que se dice que la oposición actual no tiene una propuesta, pero probablemente va a levantar alguna propuesta, si eso es parte de su función, pero se ha destacado que hoy día no la tiene. Ya, y solo para finalizar, pongámonos en el otro escenario, en que efectivamente el triunfo es del apruebo, que es lo que está obviamente el gobierno y usted también, ministro. Están las voces en torno también al oficialismo que dicen hay que hacer modificaciones. Por ejemplo, el PPD presenta un documento con algunos aspectos que le parecen importantes. Entiendo que en el caso del socialismo también hay ahí algún tipo de análisis, pero hay otras voces que más bien dicen no, aprobar sin apellido, sin modificaciones. Algunos senadores, el senador Núñez, por ejemplo, está en esa línea. ¿Cómo analizan también lo que va a hacer esa discusión en el propio oficialismo y en los distintos partidos que componen hoy el gobierno en torno a hacer o no modificaciones y en qué área? Mire, usted sabe que yo tengo limitaciones para hablar sobre la nueva Constitución, pero de todas maneras puedo decir con claridad que en los temas de fondo, la nueva Constitución es una muy buena propuesta para el país, en los temas de fondo. Hay un conjunto de temas, digamos, complementarios, que se pueden perfeccionar y muchos se pueden perfeccionar, pero en los temas de fondo, aquellos que han limitado los derechos en este país, el rol del Estado en este país, en fin, un conjunto de aspectos que no están en la actual Constitución, que no permitían, por lo tanto, hacer las transformaciones, bueno, esos están ahí. Hay otros aspectos que probablemente va a haber que perfeccionarlo y desarrollarlo. Pero lo importante es responder al mandato de la ciudadanía, una nueva Constitución, una nueva forma de organizar el poder en el país, una nueva forma de entender los derechos de los ciudadanos, una nueva forma de pensar el futuro también. Yo creo que lo más importante es leer, es conversar, es informarse y tomar una decisión con responsabilidad, no solo inmediata, y no caer en las versiones que se dan erróneas o fake news, sino que también mirar hacia adelante. Eso es fundamental, un voto informado y a partir de eso tomar decisiones. Senador B, me quedé en el cargo anterior. Ministro, es la costumbre, le agradezco el tiempo de poder conversar. Que esté muy bien. Muchas gracias, Viviana. Gusto saludarla. Esté muy bien. Gracias.